Abre nuestro entendimiento y nuestros ojos. Abre nuestro corazón, Señor. Te necesitamos. Todo el mundo te necesitamos, pero Señor mi Dios, solo aquel que dispone su corazón y que se arrepiente de su vida pasada puede llegar a ser un hijo de Dios. Así está escrito. Lo acabamos de oír. Abre el entendimiento de mi hermano, de mi hermana, el mío, Señor, para que esta palabra nos alumbre, porque es una lámpara en medio de la oscuridad de este mundo. En medio de todo lo malo que nos está arropando, Señor, estos son los días de la tribulación, de aquella palabra que escuchábamos hace mucho tiempo, que vendría la tribulación. Pero necesitamos ojos para poder ver, necesitamos oídos para oír tu Espíritu hablándonos en este tiempo. Bendícenos este día, Señor, con tu palabra. Abre los cielos. Muévete, Señor, por cada necesidad, por tu hijo, por tu hija, por aquel que llegó con esa carga encima de su vida. Te la vamos a dejar a tus pies, Señor, para que tú te encargues de ella. Ayúdanos. Ten compasión de nosotros. Ten piedad de nosotros, Señor. Muchas gracias hoy aquí esta tarde. Por el nombre bendito de mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Tú eres bueno. Por eso viniste a esta tierra, Señor. En esa misericordia, hermanos, hemos sido salvos. Dice la palabra, hermanos, le iba a decir cuando la hermana se levantó. Dice, bienaventurados los que oyen. Bienaventurados los que leen. Bienaventurados los que guardan las cosas escritas en este libro, porque el tiempo ya está aquí. Y el Señor le predicaba a mucha gente, hermanos, que no sabía leer. Pero ¿sabe qué hacían? Llegaban y se sentaban para oír. Solo podían oír porque no sabían leer. Por eso la palabra dice, bienaventurados los que oyen. Tan solo poder oír, hermanos, la palabra nos va a bendecir. Tan solo eso nos va a bendecir. Gracias, Señor, por este día. Quiero compartir un poquito, hermanos, de la palabra de Dios. Vamos a venir al Evangelio de Juan. ¿Sabe que nadie, el hombre no puede recibir nada que no venga del cielo? Dice la palabra. Y si hoy este día, hermanos, recibimos la palabra sin ponerle ninguna traba, porque es la palabra de Dios, va a hacer algo en nosotros. Escuchamos a este hermano, solo vino buscando su salvación, el perdón de sus pecados. Y la gente que se acercaba al Señor, hermanos, a eso iban. Mucha gente, hermanos, oía y mucha gente lo seguía hasta donde él se moviera. Y era el propósito. Muchos iban solo buscando sanidad. Pero ¿sabe que el Señor Jesucristo vino con el propósito de la salvación para los hombres? A eso vino. Se vistió de humanidad, de esta debilidad llamada carne, para venir a entendernos, para venir a comprendernos. Pero Él venció. Como un hombre, hermanos, fue a la cruz. Mucha gente dice es que no le dolía nada porque Él era el Hijo de Dios. Esa es una mente sin entendimiento. Él vino como un hombre. Dice la palabra, hermanos, despreciado y desechado. Y sigue siendo hasta este día. La gente lo desprecia, lo desecha de sus vidas. Quiero venir aquí a la palabra. Capítulo 4.
Aquí en el versículo, vamos a leer desde el principio. En el nombre de Jesús. Y cuando el Señor entendió que los discípulos habían oído que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, dejó Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por el refugio. Era necesario. Y vino. ¿Sabe qué estamos orando? Que vuelva otra vez como al principio. Que venga y que levante, como dice el profeta, el tabernáculo caído de David, para que los hombres busquen a Dios. Queremos que esta obra, hermanos, se renueve, se refresque. Y el Señor sabe cómo hacerlo. Él sabe cómo dar un milagro. Él sabe cómo levantar un avivamiento en esta comunidad. Ya es el tiempo. Antes de que vengan otras cosas peores, es tiempo que los hombres se arrepientan y vuelvan su corazón a Dios. Y dice aquí, le era necesario pasar, y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llama Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Era un hombre, se cansaba. También le dolía su cabeza. También le dolían sus pies de tanto caminar. Era un hombre. Y tuvo que venir y bajar de su trono. No, él no tenía necesidad de hacerlo. La necesidad es nuestra. Y nos amó tanto el Padre que nos dio a su único hijo, nos lo regaló. Y esa es la razón por la que los hombres vamos a dar cuenta a Dios. Porque nos dio a su hijo. Nos lo entregó para que los hombres hiciéramos con él lo que nosotros quisiéramos. Y llegó hasta el Calvario. Y allí entregó hasta la última gota de su sangre. Y eso es lo único que limpia al hombre. Es lo único que lava al hombre. No hay justicia que valga delante de Dios. No es por obras la salvación. Es por fe. Por fe. Es más fácil de lo que el hombre lo ha puesto. Si solo creo que Jesús vino 2000 años atrás y fue al Calvario por mí, y que esa sangre me lava, me limpia, me justifica delante del Padre, soy salva. Es tan fácil, hermanos. Los hombres lo hemos hecho complicado, pero es así de sencillo. Y vino y se sentó, estaba cansado del camino. No tenía una camioneta. Mire la debilidad de nosotros. Aún en eso es compasivo y nos da en qué movernos para poder ir a decirle a la gente que este es el tiempo. Él caminaba. No hay un amor más grande que ese amor. Y se sentó. Dice que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar algo que comer. Pero era un plan de él. Era un propósito. Dice el verso 9. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Lo hemos oído tantas veces. Pero a mí no es gravoso volvérselos a decir. Esa mujer no podía ir a la hora que las mujeres honradas iban allí. Y digo honradas entre comillas. Era el desecho del pueblo. Era la mujer mala del pueblo. Y a esa hora le era permitido venir a sacar agua del pozo. Y vino y se encontró a alguien sentado junto a ese pozo. Y le dijo, dame de beber, mujer. Y la mujer reconoció que no era de su gente, de su pueblo. Mire, dice, sigue diciendo,
Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Porque los católicos no quieren tener tratos con los hermanos. Y le dijo el Señor: ¿Cómo vienes? Y le dijo la mujer: ¿por qué me pides a mí? Los samaritanos no podían ver a los judíos. Profesaban su religión y los judíos la suya. Esa era la diferencia, esa era la división. Yo quisiera este día, ¿saben qué quisiera, hermanos? Tener a todo refugio aquí reunido y que pudieran oír que hay una esperanza. He tenido un propósito en ese domo y Dios me lo va a conceder. Venir y poner esa bocina, hermanos, y decirle a la gente que hay una esperanza, que hay una salida. A eso vino el Señor aquel día a Samaria, a eso vino. Era una sola mujer, era la más mala del pueblo. No la podían ver. Las mujeres no tenían tratos con ella porque era mala. Y el Señor tuvo compasión de ella. Y vino. Y mire lo que le dijo. Cuando le dijo: es que los judíos no tienen tratos con nosotros los samaritanos. Mire, el Señor le respondió. Le dijo Jesús: si conocieras el don de Dios. La gente no lo conoce, hermanos. La gente solo se imagina, y alguien que tiene mucha imaginación le cuenta: no te juntes con los hermanos, son malos, son brujos, no te arrimes con ellos, hacen daño. Eso era lo que había corrido, hermanos. Eso era lo que se sabía. Y el Señor le dijo: si tú supieras. Y eso dice el Señor: si la gente supiera cuál es el don de Dios. El don de Dios, ese Hijo de Dios hecho pedazos en el Calvario, su cuerpo molido por causa del pecado del hombre, por su rebeldía, por sus enfermedades, por sus dolores. Si la gente quisiera escuchar de ese don, ya no sufrirían. Él vino a los pobres. Los ricos, hermanos, tienen su dinero. Pero con todo y su dinero, hermanos, si el Señor no permite, no se alivian. Y vino el Señor y le dijo a aquella mujer, dice: ay, mujer, si tú conocieras el regalo de Dios. Si tú conocieras el regalo de Dios, tú me dirías a mí y yo te daría un agua viva que viene y quita esa sed con la que nos andamos a veces secando, que no importa lo que tomes, que no importa lo que hagas, esa sed te está secando. ¿Sabe que por eso la gente hace lo que hace? Es la necesidad de algo que los ayude a seguir adelante. No los juzgamos, sabemos que es todo lo que ellos saben hacer y que no pueden hacer otra cosa. Y se divierten a su manera. Y se pasó esa fiesta y quieren otra porque hay una sed acá adentro que no se sacia con eso. Esta mujer hacía todos sus rituales que ella conocía. Iba al monte donde ella sabía, sus padres le enseñaron por generaciones que solo allí se buscaba y adoraba a Dios. Vamos a leer. Respondió Jesús y le dijo: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Agua viva. No la de un pozo. Agua del cielo. Ese espíritu que miran en nosotros, hermano, que alabamos a Dios, que nos gozamos en Él, que aún movemos nuestros pies, nuestras manos, porque son de Él y para Él nos los dio. Y ahora lo que usamos para otra cosa antes, ahora lo usamos para darle la gloria a Él. Gracias, Señor.
Gracias, Señor. Y dice aquí, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Le dijo, me estás pidiendo porque yo no veo que traigas algo. El pozo era hondo. Dijo, y no tienes con qué sacarla. ¿De dónde me vas a dar agua viva? Dice la palabra. Le dijo, ¿eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Gloria a Dios. ¿Sabe qué representaba ese pozo? La tradición. Y dice la gente, es que mis padres esto me enseñaron. Y caminó a los hijos. Y el Señor le empezó a hablar. Estoy segura que cuando Él empezó a hablar, se le abrieron sus ojos, su entendimiento. Eso es lo que hace el Señor en los seres humanos, en los hombres. Eso es lo que trae el cambio. No es otra cosa. Muchos han querido servir al Señor por tradición o por sus propias fuerzas. No se puede. Se necesita un cambio real en nosotros, pero no lo podemos alcanzar por nosotros mismos. Esto viene de allá del cielo, es un don de Dios, es el don de Dios. Cuando hay esa disposición en el corazón y solo decimos, yo te necesito, Señor, perdóname, ayúdame, yo no sé cómo hacerlo, yo no sé cómo servirte, Él va a venir y lo va a hacer. Así es de fácil servir al Señor. Y dice aquí, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, de este pozo, dice, va a volver a tener sed. Sí, nosotros lo sabemos. Bebemos el agua. Bueno, ahora pues sí del pozo, ¿verdad? Bebemos agua y volvemos a tener sed. Porque así es el agua natural. Porque así es la religión. Vas y haces todos los rituales que la religión te impuso y como quiera tienes necesidad otra vez. Pero hay algo acá adentro que sigue clamando. Y dice aquí, pero el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Yo me recuerdo cuando empezaron a venir aquellos hermanos que venían y predicaban en el pequeño templo que teníamos allá. Y yo los miraba y yo le decía, Señor, como esta mujer, cómo quisiera un día poder hablar así tu palabra. Cómo quisiera poder hacerlo. ¿Cuántos lo quieren hacer así? A ver, a mí me gustaría ver manos arriba. A ver, voltéense y véanse unos a otros. Mírense cuántas manos hay arriba. Ese es el agua que está plantada aquí adentro. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Todo lo que hacemos es decirle, Señor, envía el Espíritu, envía tu Espíritu, acuérdate de la promesa. Y le dijo, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente. Es esa fuente que está ahí. Sí. Es esta palabra, porque la palabra es como el agua viva que quita la sed. Le dijo, va a ser en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sabe qué? Que así llegamos como esa mujer, cubiertos de pecado, con muchos errores. ¿O no? Así llegamos todos.
todos, porque le fallamos de una o de otra manera. Y cuando llegó a nosotros, alguien nos dijo, puedes ser salvo, te pueden quitar tus pecados. ¿Cómo veníamos? Así. Pero mire, quiero llegar hasta aquí. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que yo no tenga sed ni venga acá a sacarla. Estoy segura que esa mujer miró en los ojos de ese hombre algo. Y le dijo, Señor, dame de esa agua, de esa que tú tienes. Dame de esa agua. ¿No le podremos decir lo mismo este día? Ya está allí. Es necesario que salte como una fuente, porque la palabra está aquí. La gente tiene necesidad del Señor. Estoy segura de eso, porque el Señor así lo estableció. Que cuando nosotros empezáramos a mirar todas estas cosas, iba a poner hambre en la gente, no de pan, pero de la palabra. Que iba a enviar sed, no de agua, sino del Espíritu. De ese Espíritu que cuando oramos por alguien, oran por nosotros, mire, en el rostro lo reflejamos. Como cuando cae la lluvia y moja la tierra, ¿qué pasa, hermanos? Se refresca. La hierba se humedece, se renueva. Eso hace el Espíritu de Dios. Eso hace. Jesús no es una religión. No predico religión, predico la vida, el camino al cielo. Más tarde o más temprano lo vamos a necesitar. Y dice aquí, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con gran verdad. Por eso le dije que era la mujer más mala. Y dice la palabra. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Cuando él le dijo, dice, esto has dicho con verdad. Y le dijo, me parece que tú eres profeta. Le dijo toda su vida que ella había vivido. Y por esa sola palabra, esa mujer creyó que ese varón era algo especial. Nomás porque le dijo eso. El Señor nos habla y nos ha hablado tanto tiempo, hermanos. Y a veces todavía no creemos, todavía dudamos. Pero por esa sola palabra esa mujer creyó. Dice aquí, le dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes, o sea los judíos, dicen que en Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar. No, es que a mí me enseñaron que esta religión es la verdadera, dice la gente. Es que mis padres me enseñaron y yo no la puedo dejar. Y le dijo la mujer, dice, bueno, a mí me enseñaron que aquí en esta religión se adora a Dios. Dice, pero ustedes dicen que nomás así de esa manera, allá en Jerusalén, que nomás allá se perdonan los pecados, porque eso es lo que se creía, hermanos, que nada más en Jerusalén se perdonaban los pecados. Y la mujer le dijo, ustedes dicen de una manera y a mí me enseñaron de otra. Y dice aquí, Jesús le dijo, mujer, iglesia, créeme que la hora viene cuando ni en esta religión ni en aquella vas a adorar al Padre. No conforme una tradición, no conforme una religión, no conforme el orden de los hombres,
Porque el Espíritu de Dios viene a nosotros y nos hace libres. Rompe las cadenas de las tradiciones, rompe las cadenas de las religiones y nos lleva libres para servir a Dios en nuestra humanidad. Nos comprende cuando caemos y le decimos levántame y nos vuelve a levantar. Cuando tropezamos y viene y nos sana. Le dijo, mujer, créeme que no es así como tú piensas, ni en aquel lugar, ni en aquel otro. Dice, la hora viene y ahora es. Este es el día. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Es aquí. Es ahora. El que adora al Padre, lo adore en espíritu y en verdad. Con sinceridad de corazón, no por cumplir una orden, no porque ya se levantaron todos y empiezan a alabar a Dios. ¿Y qué van a decir si no lo hago? No, echando a un lado esas tradiciones, que llegas al lugar donde se predica la palabra, que llegas porque llevas una necesidad de Dios en ti, que llegas ahí porque vas agradecido, porque vas agradecida, porque no sabes con qué agradarle. Dele un aplauso al Señor. Eso le dijo, créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Ella adoraba lo que le habían enseñado. Por eso le dijo eso. ¿Por cuánto tiempo nosotros adoramos lo que nos habían enseñado? Pero llegó la palabra. Y dice aquí, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Pero la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pues también el Padre busca a estos adoradores que le adoren. Dios es espíritu. Por eso no lo vemos. Cantábamos este corito. Aunque su rostro no se ve, sabemos que estás aquí. Él no habita en los templos hechos por manos de hombres. Él habita en el corazón de los hombres, porque es un Dios vivo y busca un templo vivo. Esa es la palabra. Él anduvo buscando adoradores. Y algunos ya no vivimos en refugio, pero salimos de aquí creyendo esa palabra, y es la que nos ha sostenido y nos ha guardado hasta aquí. Salir de tu tierra, ir a vivir en otro lado, no es fácil, hermanos, empezar otra vez, no lo es. Pero el Señor tenía un plan y fue el que nos sostuvo. ¿Cuántas veces, hermanos, por años quise regresar a mi tierra? Hasta que un día el Señor me enseñó que yo no iba a volver aquí para vivir aquí, que tenía un plan para mi vida. Y lo creo y lo he visto. Así a cada uno de nosotros, hermanos, no es tiempo para estarle diciendo, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no es así? ¿Por qué no es como yo quiero? ¿Por qué no así de esta manera? No, porque Él es nuestro Dios. ¿Cómo le puedes decir a Él? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo le puedes decir eso? Él nos buscó. Nosotros no lo buscamos a Él. Y tenemos esto, vamos a buscar al Señor. Y sí es verdad, porque ahora creemos en Él. Por eso lo buscamos. De rodillas, caminando, estando en tu cama, yendo por el camino. Este es el tiempo, hermanos.
Solo quiero decirles, es tiempo de disponer el corazón para adorar al Señor. Pero no solo de labios, con tus hechos, con tu manera de ser, dejando todos estos malos hábitos en nosotros, entregándole todo lo que llevas adentro y que tú sabes que no te sirve y que te va a hacer daño. La luz está resplandeciendo. Todas las cosas van a salir a la luz. Y todo el que crea, hermanos, el Señor lo va a ayudar para que le sirva. Y todo aquel que no se disponga, hermanos, así se va a quedar como quiere quedarse. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y me gusta tanto esta escritura que sigue. Quiero terminar con esta escritura. La mujer le dijo: sé que el Mesías ha de venir, el que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. En medio de su religión, aquella mujer tenía una esperanza. Tenía esa sed acá adentro. Por eso cuando oyó del agua viva, dijo: dame de esa agua. Ella guardaba una esperanza y le dijo: yo sé que un día, estoy esperando, un día va a venir el Mesías y me va a declarar la verdad. Toda la gente dice: bueno, ¿dónde está la verdad? Bueno, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdadera religión? Pues la Biblia dice cuál es. Y aquella mujer decía: yo sé que un día va a venir el llamado, el Mesías, el llamado el Cristo. Dice: Él me va a decir la verdad. Y por causa de ese deseo en su corazón, vino el Señor a Samaria, la esperó que llegara al pozo para declararle esta verdad. Y volteó al Señor y le dijo: yo soy el que habla contigo, yo soy. Y llegó un día a mi vida y me dijo: yo soy. Ahí en esa casa de la hermana Otilia, ahí en esa casa el Señor me salvó. Tenía 12 años. Me bautizó con su espíritu ese día. Y todavía es el mismo. Le dijo la mujer: yo sé que un día. Y cuando el Señor miró esa sinceridad en su corazón, le dijo: yo soy. Ese que tú estás esperando, dice: yo soy el que habla contigo. Dios Padre Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra. Tú eres Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra, por debajo de la tierra, tú eres Dios. Todas las cosas están en tu mano, todas las cosas son tuyas. Todas en ti subsisten. Hoy aquí este día, ayúdanos. Ayúdanos para poder servirte. Ayúdanos y danos fuerzas para vencer lo que no podemos vencer. Ayer nos hablabas, tú viniste a dar libertad a los cautivos, a los que están presos, a aquellos que se sienten como encerrados en un lugar. Tú viniste a sacarnos de allá, de un problema, del pecado, de una enfermedad. Señor, estamos aquí este día, agradecidos. Te adoramos, Señor, de todo nuestro corazón. Te damos gracias de toda nuestra alma, de todas nuestras fuerzas, Señor. Hoy aquí en este día, Padre, bendice a cada uno de nosotros, a los que vamos a volver a nuestro lugar, a los que se quedan aquí. Extiende tu mano, Señor. Cúbrenos con esa sangre poderosa. Líbranos, oh Dios,
de todas nuestras rebeliones, de todas nuestras transgresiones, Señor. Sálvanos, seremos salvos. Sánanos y seremos sanos. Padre, muchas gracias, mi Padre, por la salvación que vino a refugio. Y orábamos, Señor, porque se dieran estos servicios. Y yo te decía, si una sola alma se arrepiente, vale la pena, Señor. Gracias por traer a este hermano este día para ser salvo, para pedirte perdón por sus pecados. Gracias por su vida. Supe que estaba muy enfermo, Señor, que estuvo muy enfermo. Pero todavía está aquí porque querías este día para él. Padre, gracias, Padre, por el nombre bendito de mi Señor Jesús. Gracias, mi Padre.